Hola chicos, bueno, sé que el videito es medio largo, pero acá les explico bien cómo hacer cada actividad y lo que tienen que leer. Las actividades que tienen que hacer. Vamos con el punto 1, leer las páginas 2 y 3 del apunte de la unidad 2, tercera parte. Y resuelve la actividad número 10 de la página 4 del mismo apunte. Nos vamos a ir hasta el apunte, la página 2. El título dice trabajo mecánico, ¿sí? Bien, lo primero que deberíamos hacer es leer todos los ejemplos que tienen alrededor. Por ejemplo, a pesar de que empuja con mucha fuerza, este hombre no logra mover el mueble cargado. Ahí tienen un ejemplo. Después dice, la superheroína aplicó su superfuerza sobre el tren y lo frenó con éxito. El atleta realiza una fuerza muy grande para levantar las pesas. El motor de la grúa realiza fuerza sobre la carga para levantar hasta la altura deseada. Esta señora ejerce fuerza sobre su bolsa para sostenerla. Ahora vamos a ver la explicación. Dice, en todos estos ejemplos algún cuerpo ejerce fuerza sobre otro cuerpo. Sin embargo, no en todos los casos se realiza una transferencia de energía por trabajo. ¿Por qué? ¿En cuáles se realizó trabajo y en cuáles no? ¿Qué sistema modificó a otro? ¿Qué les está diciendo ahí? Que estamos hablando acá de trabajo. Cuando hay un trabajo, cuando se aplica una fuerza a otro cuerpo, pero este a su vez recibe una modificación o se mueve. Por ejemplo, en el primer caso del mueble, acá, del señor que está empujando, como no puede mover el mueble, no está realizando trabajo porque el mueble, el otro cuerpo, no ejerce un movimiento o una modificación. Supónganse que si yo logro mover ese mueble, ahí sí estoy aplicando trabajo porque la fuerza modifica el estado natural del mueble, o sea, el estado natural en la posición en la que estaba el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ir leyendo. Veamos cada uno de los casos. El levantador de pesas modificó la posición de las pesas. La superheroína, al frenar el tren, modificó su velocidad. La grúa modificó la altura y estado de movimiento de la carga. Para poder modificarlos necesitan transferirle energía. Esa energía fue transmitida a través de la fuerza aplicada. Es decir, que aplicamos una fuerza a otro cuerpo. En los otros casos, a pesar de haber aplicado fuerzas, estas no produjeron modificaciones en los cuerpos. El mueble o las bolsas de la señora no cambiaron su posición, ni su velocidad, ni su forma. Fíjense que acá dice que la señora ejerce fuerza sobre la bolsa para sostenerla. Ahora, si ya la señora entra en movimiento y las bolsas entran en movimiento, significa que ahí sí estamos aplicando trabajo porque las bolsas se mueven. ¿Sí? Sigamos. Esa energía fue transmitida a través de la fuerza aplicada. En los otros casos, a pesar de haber aplicado fuerzas, estas no produjeron modificaciones en los otros cuerpos. El mueble o las bolsas de la señora no cambiaron su posición, ni su velocidad, ni su forma. En estos casos no hubo transferencia de energía. Cuando la transferencia de energía se produce aplicando fuerza, se llama trabajo. Eso es súper importante que lo que les explicaba más arriba. La energía intercambiada se mide en la misma unidad de energía, es decir, en Joule. Recordemos que la unidad de medida general de todos los tipos de energía es el Joule. Esto ya lo vimos antes. Para simbolizar el trabajo se utiliza la letra W. Por lo tanto, si a partir de ahora yo les explico algo y les escribo en el pizarrón W, ustedes tienen que saber que estamos hablando de trabajo. En física se simboliza con esa letra. De esta manera, el levantador de pesas realizó trabajo sobre la barra, aumentando la energía potencial gravitatoria de las pesas. La superheroína realizó trabajo sobre el tren, disminuyendo esa energía cinética. La grúa realizó trabajo sobre la carga,
aumentando su energía potencial y su energía cinética. Pero el hombre que empuja el mueble o la señora que sostiene las bolsas no realizan trabajo ya que modifican la energía de los otros cuerpos, no modifican la energía de los otros cuerpos. Si bien hacen un esfuerzo muscular, esto no implica realizar trabajo porque no hay intercambio de energía. Seguramente sus músculos se habrán fatigado y hasta sientan cierto dolor y cansancio, pero no habrán transferido parte de su energía al mueble o a las bolsas. Para que un cuerpo realice trabajo sobre otro, debe desplazarlo o deformarlo, es decir, producir modificaciones en él, que es lo que les venía explicando anteriormente. Intercambio de energía por trabajo. Para levantar una carga de 1000 kilos hasta la mitad del recorrido, aproximadamente 1 metro, la pesista realizó un trabajo de 1000 joules. Cuando las haya levantado hasta encima de su cabeza, unos 2 metros, habrá realizado un trabajo de 2000 joules. Si aumenta la carga a 200 kilos, necesita el doble de energía para levantarla. Por lo tanto, el trabajo realizado será 4000 joules. De esta manera, el trabajo realizado es proporcional a la fuerza que aplica el desplazamiento que produce. Yo no sé si esto lo habrán visto en matemática, pero ¿qué significa que sea proporcional? Que si una aumenta, la otra aumenta. Por ejemplo, acá dice que cuando levantaba 1000 kilos a una distancia de 1 metro, el trabajo realizado era 1000 joules. Pero ¿qué pasa si yo le agregaba 200 kilos más a ese peso? Si yo aumento el peso, aumenta el trabajo, que es 4000 joules. O si aumenta la distancia, aumenta también el trabajo. Fíjense que en 1 metro eran 1000 joules, en 2 metros son 2000 joules. Ahí, cuando ambas variables aumentan, es proporcional, directamente proporcional. Sigo leyendo. Cuando un cuerpo aumenta su energía, el trabajo realizado por la fuerza toma un valor positivo. Es decir que, si yo aumento la cantidad de fuerza aplicada, aumento la cantidad de energía, aumento el trabajo, y ese trabajo va a ser positivo. La levantadora de pesas realiza un trabajo positivo, ya que entregando energía a las pesas aumenta su energía potencial. En cambio, cuando el cuerpo disminuye su energía, el trabajo realizado por la fuerza se indica con un valor negativo. Es decir, que si yo pierdo energía, tengo un valor negativo. Cuando, por ejemplo, un auto choca contra un árbol, disminuye la energía cinética del auto. Por lo tanto, el árbol realiza un trabajo negativo. ¿Por qué realiza el árbol un trabajo negativo? Porque impide que el auto siga circulando. Entonces, al modificar el movimiento de ese cuerpo, lo que está haciendo es un trabajo negativo porque me está impidiendo que el auto pueda circular. En este caso se dice que el trabajo fue disipado. Es decir, que cuando el auto venía, chocó contra el árbol y esa energía contenida se disipó hacia el ambiente, como vimos en la clase anterior. Ya que parte de la energía cinética del auto se disipó en el aire y en el asfalto en forma de calor, y el resto de la energía se usó en deformar el auto. ¿Sí? Esto ya lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué les pido acá? Actividad 10. Que relean los ejemplos que leímos recién: la superheroína que frena el tren y la grúa que levanta la carga. Analicen si hubo un aumento o disminución de la energía y luego indiquen si el trabajo realizado fue positivo o negativo. Lean bien, fíjense bien y vuelvan a ver este videito que yo les explico bien clarito cuál es positivo y cuál es negativo. Y el punto 2 les dice: ¿se realiza el mismo trabajo para subir que para bajar las escaleras? ¿Por qué en un caso el cuerpo se cansa más que en el otro? A ver, ¿cómo me lo explican? Justifican muy bien. Vuelvo, eso ya es el punto 1. Punto 2. Lee y extrae ideas principales a modo de resumen o cuadro, lo que les sea más cómodo para su aprendizaje, desde la página 4 a la 10 del apunte.
y luego resuelve la actividad 11 del mismo apunte. Bueno. Energía interna y calor, el título. Cuando tocamos con los pies descalzos la alfombra y las baldosas, percibimos sensaciones diferentes. La cerámica parece estar fría y la alfombra caliente. ¿Qué provoca esta diferencia en la percepción? ¿Qué temperatura tendría cada una? ¿Qué indica la temperatura de un cuerpo? Para modificar la temperatura de un objeto, se le debe entregar o quitar energía. De esta manera, si se le entrega energía, aumenta la temperatura. Esa energía que se le entregó pasó a ser energía propia del cuerpo, llamada energía interna. Entonces, para modificar la temperatura de un objeto, se le debe agregar o quitar energía. Si se le entrega energía, aumenta la temperatura. Si se le saca energía, disminuye esa temperatura. Esa energía que se entrega pasó a ser del otro cuerpo, ¿sí? Llamada energía interna. Al aumentar la energía interna del cuerpo, aumenta la temperatura cambiando su estado térmico. Es decir, que si cambia la temperatura, cambia el estado térmico. Este es un término nuevo, ¿sí? Son todos términos nuevos en física. La temperatura es un indicador de la energía interna de un cuerpo. Por lo general, cuando tenemos mayor temperatura, la energía interna de ese cuerpo es mayor porque las partículas dentro de ese cuerpo se mueven mucho más rápido. En cambio, si se disminuye la temperatura, la energía interna también es directamente proporcional, por lo tanto disminuye la energía. Dice, la energía interna es la que posee un cuerpo debido al movimiento y las posiciones de las partículas, que es lo que les explicaba recién. Es una característica de todo el cuerpo, ya que indica la suma de todas las energías cinéticas y potencial de las partículas. Cuando las partículas se mueven más rápido, la energía interna del cuerpo es mayor. Ustedes piensen, imagínense, si aumentamos la temperatura de un cuerpo, siempre las partículas que están dentro de ese cuerpo se van a mover mucho más rápido, ¿sí? En cambio, si se disminuye, se mueven mucho más lento. Por lo tanto, lo que les está diciendo acá, que cuando las partículas se mueven más rápido, la energía interna es mayor. En cambio, si las partículas se mueven más lento, su energía interna es menor. De esta manera, la energía interna está relacionada con el estado térmico de un cuerpo, es decir, con su temperatura. Entonces, el tacto es un sentido que permite percibir el estado térmico de un cuerpo, pero no es confiable, ya que pueden producirse diferencias influidas por sensaciones anteriores o por las características de los materiales, como el ejemplo inicial. ¿Qué les está diciendo acá? Que no es de fiar, no es confiable, precisamente porque yo puedo tener una sensación de frío que a lo mejor ustedes no la tienen, ¿sí? Entonces no es confiable. Entonces, el termómetro es el instrumento que permite medir la temperatura de manera objetiva, es decir, va a ser un instrumento confiable para poder medir esa energía interna de los cuerpos. Para eso, el estar graduado en algunas escalas de medición térmica determina valores numéricos. La escala usada en Argentina es el Celsius, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, cuya unidad es el grado Celsius, que se simboliza con el circulito y la C. Además de la escala Celsius, para determinaciones y cálculos científicos se usa Kelvin o cero absoluto, también se lo llama, cuya unidad de medida es el grado Kelvin, que se simboliza con el gradito y la K. Las diferencias entre ambas es que están desplazadas, es decir, que no coincide la numeración. Esto se debe a que la escala Kelvin tiene ubicado el valor 0 Kelvin
en el límite inferior de la temperatura que puede alcanzar la materia. Este valor coincide a menos 273 grados Celsius. Este es un dato que, o sea, lo deben aprender, pero no es algo que vayamos a aplicar en fórmula. Quiere decir que es una equivalencia. 0 grados Kelvin es igual a menos 273 Celsius. Es lo que ustedes tienen que saber. Más arriba me parece que había acá, bueno, acá les habla de cómo se calibra un termómetro, sobre todo el de mercurio, pero hay diferentes tipos de termómetros. Intercambio de energía por calor. Otro título. Dice, para modificar la energía interna de un cuerpo se le debe entregar o quitar energía, es decir, producir un intercambio de energía con otro cuerpo. Para calentar la mamadera del bebé, la mamá la coloca durante cierto tiempo dentro de un recipiente con agua caliente. El agua caliente le cede parte de su energía interna a la leche fría y modifica su temperatura. Para poder tomar mate se necesita calentar el agua a la temperatura adecuada. Los gases en combustión entregan la energía necesaria al agua de la pava y aumenta su temperatura. El agua caliente, los gases incandescentes de la hornalla o una cocina están a una temperatura mayor que los otros cuerpos. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas espontáneamente, se produce un intercambio de energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Esta manera de transferir energía se llama calor, es decir, cuando se transmite energía, en este caso térmica, desde un cuerpo más caliente hacia otro cuerpo más frío. El calor es la forma de intercambiar energía entre dos cuerpos que se encuentran a distintas, ojo ahí, temperaturas. De este modo se modifica la energía interna de los otros cuerpos. Así, el calor transmitido modificó la energía interna de la leche o del agua de la pava. Para simbolizar la cantidad de calor intercambiado se utiliza la letra Q. O sea que ya aprendimos que para trabajo se utiliza la letra W y para el calor se utiliza la letra Q. Como representa una cantidad de energía intercambiada, su unidad de medida también es el joule. Recuerden que la unidad fundamental es el joule. En el caso de intercambio por calor, también se debe tener en cuenta el principio de conservación de la energía, que es lo que habíamos visto antes. Así, la cantidad de calor es igual al cambio de la energía interna de cada uno de los dos cuerpos intervinientes. Es decir, que si, entre comillas, supónganse, el gas entregó 100 joules, el agua de la pava ganó 100 joules. Siempre se mantiene la cantidad por el principio de conservación de la energía, ¿sí? El calor se transmite siempre desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Eso es súper importante. No es al revés. El cuerpo más caliente disminuye su energía interna mientras aumenta la del cuerpo más frío, ¿sí? Piensen en este intercambio de calor. Si yo vamos al ejemplo de la pava y el agua. Están a una cierta temperatura, pero la hornalla le transmite ese calor a la pava, ¿sí? O al agua, precisamente. Entonces, la hornalla pierde calor y el agua gana calor, ¿sí? Entonces, siempre de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. El cuerpo más frío recibe o gana energía. El cuerpo caliente entrega o pierde energía. Ojo ahí. Si el cuerpo caliente le entrega a otro cuerpo más frío, es que ese cuerpo caliente está perdiendo energía para dársela o transmitírsela al cuerpo más frío. Y ese cuerpo que estaba frío recibió energía, por lo tanto, ganó energía. Debido a esto, se considera un valor positivo a la cantidad de calor recibido por un cuerpo o sistema. Ojo ahí.
y con valor negativo al calor que se dio un cuerpo. El valor negativo, el calor se dio por un cuerpo o sistema. Si nosotros observamos y comparamos el trabajo con respecto a esto que estamos aprendiendo del calor, fíjense acá, hablamos de trabajo positivo y negativo, ¿sí? Y ahora estamos hablando de calor positivo o negativo. Entonces, lo que tienen que enfocarse es quién ganó y quién perdió energía. Quién ganó calor y quién perdió calor, ¿sí? El otro título que dice cómo se transmite el calor, ¿sí? Dice, la transferencia de energía por calor está presente en casi todas las actividades de la vida, al cocinar los alimentos, al calefaccionar las casas, al refrigerar bebidas, al elegir las vestimentas para estar abrigados, al exponerse al sol. En cada una de estas actividades hay transmisión de calor, pero no siempre se realiza de la misma manera. Hay tres formas de transmitir el calor: la conducción, la convección y la radiación. Generalmente en un mismo proceso se producen las tres formas juntas, pero muchas veces algunas de ellas prevalecen sobre otras. Acá les hice un cuadrito. Dice calor se puede transmitir a través de sólidos, líquidos y gases por conducción, a través de líquidos y gases por convección y por exposición directa a la fuente, radiación, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito mejor más abajo. Entonces, ¿qué es la conducción? ¿Sí? Dice, un ama de casa sabe muy bien que no debe revolver la comida que está sobre el fuego con una cuchara metálica, porque la energía se transmite desde la comida caliente hacia la cuchara fría y luego a través de ella hasta el extremo que se encuentra fuera de la olla. La energía se transmitió de un extremo al otro de la cuchara. Así, la energía se conduce a través de toda la cuchara hasta llegar a la zona que está en contacto con la mano. Este proceso de transmisión de calor se denomina conducción. ¿Qué les está diciendo ahí? Que la conducción precisamente se conduce el calor. Por eso precisamente cuando cocinamos usamos una cuchara de madera que sabemos que es mala conductora de calor y no de metal, porque sabemos que a la larga nos vamos a quemar la mano, ¿sí? En la conducción, la transmisión de energía se produce desde la zona de mayor temperatura hacia la de menor temperatura sin movimiento de materia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apoye la cuchara metálica, siempre va a estar la zona de mayor temperatura, va a ser la parte honda de la cuchara y se va a transmitir hacia la de menor temperatura como si fuera un termómetro. En general los cocineros usan cucharas de madera o con mangos de plástico. De lo contrario, al cabo de un instante se quemarán las manos, como les decía recién. Buenos y malos conductores. Ahí vamos a aprender quiénes son buenos y quiénes son malos. Los materiales están formados por distintos tipos de partículas y estas están dispuestas de distintas maneras, lo que hace que cada sustancia conduzca el calor de manera diferente. Esta diferencia permite clasificar los materiales en buenos y malos conductores. Los metales son muy buenos conductores del calor, en cambio la madera, algunos plásticos, el papel, por ejemplo, son malos conductores de calor. Recuerden eso. En realidad esta clasificación no es absoluta, sino que un material es buen o mal conductor en comparación con otro. Por ejemplo, el vidrio es mal conductor comparado con el metal, pero es mejor conductor que la goma. Cuando más lenta sea esa transmisión de calor, mejor aislante térmico es un material. O sea, si estamos hablando de un aislante térmico, significa que no nos pasa la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos una campera que es aislante, ¿sí? Un rompeviento, que lo llaman siempre. Esa campera que es aislante
precisamente lo que hace es no pasar el frío hacia nuestro cuerpo. No existe algún aislante perfecto, sino que algunos materiales tardan mucho tiempo en conducir el calor, ¿sí? Fíjense que acá tienen un dibujito, espérenme, que les explica bien claro cómo es esa transmisión, esa conducción de energía. Convección. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que la conducción es que hay contacto entre dos cuerpos. Vamos a ver lo que es la convección. Recuerden también que la conducción se da en sólidos, en líquidos y en gaseosos. En cambio, la convección se da en líquidos o en gases. Los fluidos son malos conductores de calor. A fluidos se refiere a gases y a líquidos, las dos cosas. En ellos, el calor se propaga fundamentalmente por convección. En este proceso, la transmisión de calor se produce por corrientes en el fluido llamadas corrientes de convección. Para observarlas, basta con colocar agua y unos granos de arroz en un recipiente y calentar el fuego de una hornalla. Cuando el líquido comienza a calentarse, se empieza a notar cierto movimiento del agua. Al comienzo este movimiento es desordenado, pero luego de los granos de arroz son arrastrados por esa corriente producida por el agua. La convección, la convección se produce en cualquier fluido. Las corrientes de convección de la atmósfera provocan vientos y corrientes de aires ascendentes que son aprovechadas por los aladeltistas, los planeadores y las aves para mantenerse en vuelo sin desgaste de energía. Lo que les está diciendo acá, que ustedes tienen que saber que cuando estamos hablando de un fluido, por ejemplo, agua, que es en estado líquido, siempre la transmisión de ese calor va a ser por convección. Fíjense acá, las corrientes de convección siempre son el agua más fría desciende y el agua más caliente asciende. Por ejemplo, cuando estamos en pleno verano, el aire acondicionado lo que hace es ambientizar un ambiente. Entonces, por lo general, el aire frío siempre está en el suelo y el aire caliente siempre es más arriba, o sea, cerca del techo. Si nosotros en verano, supónganse, nos acostamos en el piso, sabemos que el piso siempre es más frío que cuando estamos, por ejemplo, arriba de la cama, ¿sí? Mientras mayor es la altura, el aire siempre es más caliente. Y veamos la radiación. La radiación dice: la cocción de un asado no se realiza por conducción ni por convección. Esto es uno de los casos en que la energía se transfiere de un cuerpo a otro sin que exista una sustancia o material que lo transporte. Tampoco se aplican fuerzas ni se ponen en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas. En esos casos, la transmisión se produce a través de ondas electromagnéticas. Bien. Dentro de las ondas electromagnéticas se encuentran las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿sí? Una característica en común de estas ondas es que no necesitan un material que les permita trasladarse, sino que pueden hacerlo aún al vacío. Las energías que se transmiten por radiación se llama energía radiante. En estos casos, esta energía radiante modifica la temperatura del otro cuerpo y por lo tanto se la considera una forma de transferencia de calor. Se la denomina radiación térmica. Como les estaba hablando así, acá. En este caso, fíjense que el asador no entra en contacto con la parrilla, sino que se transmite por radiación, ¿sí? Ya cuando el asado comúnmente que nosotros estamos acostumbrados a comer, sí entra en contacto con la parrilla, bueno, ahí estamos hablando de una conducción. El carbón emite radiación infrarroja que permite cocinar la carne para el asado. Y acá viene la actividad número 11. La
número 11, tienen que, en el primer punto, decirnos de qué manera se transmite la energía. Por conducción, por radiación o por convección. Es fácil, ¿sí? El punto número 2 dice, indica la o las maneras de transmisión del calor al cocinar cada uno de los siguientes alimentos. Un asado al asador, verduras al vapor, es re fácil, es lo mismo, ¿sí? Estos dos ejercicios, o sea, estas dos actividades tienen que hacer del apunte. Volvamos a la actividad de los 15 días. Y por último tienen que ver las siguientes imágenes, ¿sí?, que están acá, y explicar qué tipo de transferencia de calor ocurre en cada uno de estos dibujitos. Justifique su respuesta. Ojo, en algunos casos puede existir más de una transferencia, o sea que puede ser radiación, conducción, convección o una sola, ¿sí? Esto es todo lo que tienen que hacer para estos 15 días. Espero que les haya servido la explicación del videíto.